Ministerio Infantil ha organizado para aquellos hermanos que quieran colaborar en este año con un regalito para un niño. Entonces, por favor, en el sobre, yo sé que ahorita es como difícil irse uno al centro a conseguirle un regalo a un niño. A mí me gustaba irme yo misma a conseguirlo, pero ahorita es imposible. Entonces, qué bueno que ustedes pueden depositar dentro de 8 días, pueden traer su sobre, el martes también, el sábado en el ayuno, para así podamos bendecir a los niños. Se les va a llevar a sus casas, porque ustedes saben, los niños son más vulnerables. Entonces, y gracias a Dios porque los profesores de escuela dominical están haciendo un trabajo muy bonito a través de MED, a través de, bueno, no sé qué medios más están usando. Lo cierto es que están haciendo un trabajo bonito y el proyecto es ir hasta el hogar del niño para saludarlo y para llevarle un detallito y desearle la feliz Navidad. Entonces, gracias hermanos por su colaboración. Sabemos que la economía a veces es muy apretada y más este año ha sido apretada, pero también sé que Dios ha bendecido nuestras vidas y podemos de alguna manera participar con ellos. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11. Esta enseñanza de la palabra la tenía para antes de la pandemia, pero no se pudo. Entonces, bueno, creo que es el momento. Y yo quiero titular, o le coloqué como título, La llegada de un caminante. Ese es el título que vamos a tener en esta mañana. La llegada de un caminante. Vamos a leer los primeros versículos y dice así. Ustedes me excusan que hoy no, pues yo no soy partidaria de llevar al culto del celular, pero como esto es tan pequeño, entonces dije, bueno, me trago ahí mucho, entonces por eso tengo el celular. Pero me gusta es más la Biblia. Dice así. Aconteció al año siguiente en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David, ¿qué hizo David? Se quedó en Jerusalén. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era la más fea, la más hermosa, ¿cierto? Es que el enemigo siempre le pone a uno lo más bonito, ¿no? Y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella mujer es Betsabé, es hija de Eliam y también es mujer de Urías Eteo. Vamos a dejar hasta ahí porque el pasaje es bastante largo. Dice acá la Biblia que en el año en que los reyes salían a la guerra. Yo me preguntaba, ¿cuál es el año en que los reyes salen a la guerra? Bueno, mirando algunos datos, dice que era el tiempo de la primavera. ¿Por qué? Porque los caminos estaban secos. Ustedes saben que en ese tiempo era totalmente la manera de ir a la guerra a la que hoy en día se utiliza. Entonces, en el tiempo de primavera era cuando se facilitaba tanto para los ejércitos como también para los carros que llevaban las provisiones, no solamente los armamentos, sino también lo que tenía que ver con la alimentación de estos hombres. Así que entonces ese era el tiempo en que los reyes salían a la guerra.
tenían cuidado que ese fuera el tiempo de hacer las guerras. Dice que David envió a su general, pero él se quedó en el palacio. Él se quedó en el palacio. Los reyes, por lo general, ustedes leen la Biblia en el Antiguo Testamento y por lo general, los reyes salían a la guerra. Ellos no se quedaban en casa o no se quedaban en el palacio porque tenían su casa, pero también tenían un palacio. Entonces ellos salían a la guerra juntamente con sus ejércitos. Pero David, no sabemos porque la Biblia no dice cuál fue la causa por la cual él se quedó en casa. Hay que considerar que el trabajo de David era un trabajo muy pesado, era muy difícil, tuvo muchos problemas y no es por demás que en alguna época de su vida estaba cansado, estaba agotado y entonces tomó la decisión de quedarse en casa. Pero lo más triste es que cuando él estaba en casa, se echó una siesta, no sé si de pronto lo había cogido como costumbre, y en las horas de la tarde dice que se levantó y se fue a su terraza a observar, a mirar. Pero allí, entonces, él fijó sus ojos en una mujer que se estaba bañando y dice que la mujer era hermosa. Al caer la tarde, cuando se levantó de la siesta y se paseaba por la terraza. En primer lugar, vamos a mirar el primer paso en la vida de David para cometer el error que jamás en su vida pensó que iba a quedar en las Escrituras y que hasta nosotros íbamos a leer de él o íbamos a saber de él. Pero ¿sabe una cosa? El Espíritu Santo y Dios, que es tan soberano, entonces Él permitió que eso ocurriera para nuestro ejemplo, para que los errores que ellos cometieran, mire, la Biblia no le ha tapado el error a nadie, a nadie. Y el Señor permitió que quedara escrito para que nosotros, para nuestro ejemplo, para que nosotros también tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque el diablo es igual que en esa época, es igual hoy día. Dice, entonces el primer paso que encontramos acá, él vio una mujer bañándose y la mujer era hermosa. Eso hay que destacarlo, que así lo dice la Biblia. Luego, ¿qué hizo? Envió a preguntar por aquella mujer. Quiere decir que le llamó la atención. Y envió a preguntar por esa mujer. ¿Qué le dijeron? Esa mujer es la hija de Eliab. Esa mujer está casada. Es la esposa de Urías. Y Urías es uno de los que están allá con la camiseta puesta al frente de la batalla. Ella es la esposa de él. ¿Pero qué hizo David? Él había podido tomar la determinación en ese mismo momento de decir, listo. Es más, es que los reyes tenían varias esposas por causa de las contrataciones. Bueno, eso hay un invento de los hombres porque Dios no mandó eso, de ninguna manera. Lo cierto es que David dice que luego envió a traerla. Y él no la trajo sencillamente para hacerle algunas preguntas. Él le había dado lugar a la lujuria en su corazón. ¿Dónde empieza? ¿Por dónde entran las tentaciones? Por los sentidos. Por los sentidos. El olor a la loción, las palabras bonitas, lo que se vio. Acá dice, uno de los atributos que la mujer tenía era que era hermosa. Ahora, las mujeres en ese tiempo no se bañaban como hoy en día, ¿cierto? Que hoy en día casi se bañan desnudas. No, pero de todas maneras a él le agradó y entonces dice que envió a traerla porque la lujuria, como la tentación llega a nuestra mente a través de los sentidos, entonces cuando nosotros, hasta ahí no es pecado, hasta ahí no es pecado. Todos pasamos por la tentación. El problema está cuando la tentación pasa ¿a dónde? Al corazón. Cuando ya involucramos nuestros sentimientos. Ahí es donde empieza
el problema bien duro que fue lo que le ocurrió a David. Si nosotros miramos en Deuteronomio capítulo 22, no lo vamos a leer acá, pero en Deuteronomio 22 y en Levítico 22:10, dice la Biblia que el hombre, o mejor, las personas que caían en pecado de inmoralidad, adulterio, entonces los dos debían de morir. Eso era lo que estaba escrito en la ley. Los dos debían de morir. ¿David sabía la ley? Claro que sí. Él sabía completamente lo que la ley decía, por supuesto. También miramos que eso no lo respetó él, que la ley decía eso y era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero sabe, es que nuestras tentaciones o las tentaciones no respetan en que nosotros seamos hombres o mujeres de Dios. En absoluto no respeta. Entonces, él sintió la tentación, lo pensó y lo llevó a la acción. ¿Qué ocurrió? A los pocos días, a mí me causa mucha curiosidad que allí el pasaje de Deuteronomio y de Levítico dice que la mujer se purificó y luego volvió a su casa. Y bueno, encuentro un asunto ahí acerca de la purificación. No voy a entrar ahora en este detalle porque el tiempo no me da, pero es bueno que ustedes miren estas citas bíblicas. A los pocos días, la mujer le envía un recado, una misiva, a David y le dice: estoy embarazada. ¿Cómo cree que quedó David? Qué frustración, ¿verdad? Qué frustración. ¿Era el plan de él tener un hijo en una mujer casada? No, ese no era el plan de él. Pero como Dios no deja que las cosas queden secretas, entonces esta mujer quedó embarazada, le mandan decir, y bueno, allí empieza, ahora sí como nosotros decimos, a tramar, a ver qué se puede hacer. En segundo lugar, o el segundo paso, después de que se comete el pecado. Dice que mandó, bueno, ordenó, no había celular, obvio. ¿De qué manera? No lo sabemos. Pero le mandó decir al general de su ejército que por favor le enviara a Elías. Mire cuántas cosas se pueden tramar aquí en la mente. Cuando se trata de cubrir un pecado que afecta la vida de la familia. Enseguida vamos a mirar. Él mandó al general del ejército que le enviara a Urías. Yo me imagino el saludo que le dio a Urías. Bienvenido, ¿cómo está la guerra? ¿Cómo van las cosas? Yo estuve pensando que usted ha sido un hombre muy valiente, que ha estado al frente de la batalla. Bueno, todas las flores pues. Entonces yo lo mandé venir para que usted vaya y descanse unos días. ¿Qué pretendía David? Obvio. Eso no hay que adivinarlo. Es muy claro que él pretendía que él estuviera con su esposa y el hijo que estaba en camino no apareciera de él, sino apareciera de Urías. Pero este hombre Urías, entonces él se queda pensando y dice, bueno, mientras mis compañeros, mientras el ejército está al frente de la batalla, ¿cómo podré yo irme a deleitar con mi mujer? ¿Cómo podré yo irme a descansar con mi mujer cuando todos le están allá sudando? Y él dijo, no me voy a ir. Y se quedó en el cambuche, digámoslo así, donde se quedaban los soldados cuando llegaban. Y al otro día, pues según lo que la Biblia nos dice, al otro día le comunicaron a David que Urías no había ido a la casa. Quiere decir que él había contado con personas, póngase al corte de Urías. Pero Urías le dijeron, no fui a la casa, él está allá afuera. Así que entonces David lo manda a llamar nuevamente, lo invita a comer, lo invita a tomarse unas copas de vino, por supuesto, en ese tiempo era el vino, pero era muy fermentado, ¿no?
le invita a tomarse un poquito de vino pasado. Ya cuando estaba pasado, entonces le dice, vaya, quédese a su casa, porque mañana debe de regresar al ejército. Y claro, como Urías estaba borrachito, entonces, ¿qué pensó David? Ah, allá cae redondito. Pero el que cayó redondito fue David, porque eso es lo que hace el pecado, ¿verdad? Entonces, listo. Al otro día le dicen, no, él amaneció en el cambuche, él no fue a quedarse a su casa. Llama rápidamente, no sé de qué manera, a Urías, pero antes de eso, él hace una carta y la firma. Y dice, por favor, se me olvidó el nombre del general del ejército, por favor, ponga a Urías al frente de la batalla y traten de dejarlo solo para que él muera en la batalla. Y cierra la carta y se le entrega a Urías. Qué duro es llevar uno mismo su sentencia, ¿cierto? Eso debe ser aterrador. Y llega y le entrega la carta y Urías llega sanamente, muy honrado que no abrió la carta y por supuesto iba sellada. Y cuando llega y le entrega la carta, yo me imagino el general del ejército cómo se impresionó. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué lo manda a matar? Si este hombre Urías es un excelente soldado, es una persona muy importante, era un eteo, pero de esos que habían probado finura, de esos que habían permanecido fieles a David. Pero el general del ejército dice, bueno, no sé qué pasó acá, lo cierto es que eran órdenes del rey, había que cumplirlas. Y exactamente eso hacen. Colocan a Urías al frente de la batalla y listo. Lo dejan medio solo y muere Urías. Le mandan la noticia a David y cuando llegan a donde David, entonces dice que él preguntó por la batalla, cómo les había ido en la batalla y se enojó al comienzo, pero luego le dijeron, deje la noticia que él quiere recibir, déjela para el final. Y efectivamente, Urías había muerto. Se dice que pasó un año. Eso indica que el bebé nació. Eso indica que, porque él después, ustedes conocen la historia, después hizo las vueltas, se casó con ella. Y bueno, la manera de tapar, eso es algo muy común. En nuestro tiempo ocurre. ¿Cuántas parejas se casan? ¿Cierto? Precisamente para tapar un error que se ha cometido. Pero vamos al capítulo 12, versículo 1. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viendo y viniendo a él, le dijo. Aquí le cuenta una historia interesante. Había dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Vino uno de camino al hombre rico. En otras palabras, vino un caminante. Y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó de las ovejas del hombre pobre y la preparó para el que había venido de viaje. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal cosa ha hecho es digno de muerte. Debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo ¿qué? No tuvo misericordia. Llega allí Natán y le narra una tremenda parábola.
Y como dice aquí la palabra de Dios, mire, hay algo interesante y es que cuando le estaba narrando, a ver, hay cosas que nuestra conciencia, hay cosas que debemos que nuestra conciencia nos está redarguyendo, ¿sí o no? Sí nos pasa eso, ¿verdad? Cuando él empezó a escuchar la historia, mire a dónde había llegado. Hermanos, mire, nosotros tenemos que tener, por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Mire el pecado como entorpece. David, apenas le empezaron a contar la historia, él había podido pensar, uy, ese soy yo. Pero claro, como ya había pasado un año que Dios le había dejado la oportunidad para que confesara, para que se arrepintiera, para que hiciera algo, porque ¿dónde está la familia de ella? ¿Dónde está la familia y las personas? Muchas personas habían sido afectadas por eso, porque nada se queda oculto. Pero David tenía su corazón endurecido, que él no entendió que la parábola era para él. Así que entonces, cuando llega a esa parte, el profeta tiene que decirle, cuando él se llena de ira y dice, ese hombre tiene que morir. ¿Quién firmó la sentencia? Él mismo firmó su propia sentencia. Ese hombre debe morir. En otras palabras, lo único que el profeta no le alcanzó a dejar decir fue, vaya, tráiganmelo, porque va a pagar. Que en parte ese es un abuso de autoridad de parte de David. Y el profeta le dice, ese hombre eres tú. Qué duro, ¿no? De pronto nosotros lo leemos este pasaje en las Sagradas Escrituras y decimos, qué duro. Qué difícil esta situación. David, el hombre conforme al corazón de Dios, el rey de Israel, como en otra parte el Señor le dice, te puse como pastor de mi pueblo. Pero amados hermanos, ese era un momento que Dios le estaba dando para arrepentirse. Era un momento que Dios le estaba dando para que él corrigiera sus errores. Porque ¿qué pasa cuando no nos corrigen un error? ¿Qué pasa con los niños? Cuando se le dice, no haga eso porque le voy a castigar, pero si no lo castiga, ¿qué hace el niño? Vuelve y lo repite porque sabe que eso es mentira, que no lo castigan. Hace unos años atrás, la disciplina en las iglesias es más frecuente. Es algo que hemos dejado y que realmente eso es saludable para la iglesia. Y muchas personas decían que la disciplina era para ponerlos en vergüenza. Nunca la disciplina es para poner en vergüenza. Y como hijos de Dios, nunca debemos hacer eso, poner en vergüenza a una persona. Pero sí, la disciplina es para que nosotros nos avergoncemos del pecado y para que no lo volvamos a hacer. ¿Por qué? Porque Dios quiere una iglesia limpia. Dios quiere una iglesia santa. Vamos a hacer acá una conclusión. ¿Qué hizo David? Abandonó su tarea. Debía de estar en la guerra, pero no estuvo en la guerra. Se quedó en casa. Centró sus pensamientos en sus propios deseos, en complacer sus deseos, levantarse más tarde, echar la siesta en la tarde, salir a pasear. Bueno, todo eso, ¿eso es pecado? Eso no es pecado. Pero hay un tiempo para cada cosa y dentro de un orden establecido. Cuando llegó el caminante, ese caminante representa la tentación. Ese es el caminante que llega. Cuando llegó el caminante, entonces, sencillamente, teniendo esposas, teniendo mujeres, fue a coger la única mujer
de aquel hombre que dice que solamente tenía una corderita, era su esposa. Es más, al parecer, al leer y leer la Biblia, parece que llevaban poco tiempo de casados. Pero lamentablemente, cuando llegó el caminante, la pasión de la carne, la tentación, estaba ahí y él no se alejó de la tentación. No se alejó. Es necesario alejarnos de la tentación. Pecó deliberadamente. ¿Qué es pecado deliberado? Cuando yo sé que no debo hacer eso, pero lo hago. Ese es pecado deliberado. Y hay muchos ejemplos que podríamos mirar en la Biblia. Le robó a Urías su esposa. Buscó cubrir su pecado violando la palabra de Dios, los principios de Dios, pero también los derechos de las demás personas, como fue el general del ejército, como fue la esposa del soldado y como fue la vida de Urías y seguramente que muchas más. Buscó cubrir su pecado violando esto. Cometió asesinato. Yo tuve una experiencia, mis amados, muy cercana. Y a mí me marcó la vida. Una persona a quien yo quería. Cuando uno llega a los pies de Cristo, hay personas que le marcan a uno la vida y que de verdad uno las ama, pero santamente, limpiamente. Y como de pronto en el mundo uno encuentra tanta gente interesada y uno llega a los pies de Cristo y encuentra gente que le brinda amistad, que le brinda cariño, que abren su corazón. Y ocurrió exactamente eso, un adulterio. Y la mujer quedó embarazada. Este cuadro que está en la Biblia para mí es muy vivido. Yo lo viví de cerca. Y muy de cerca y me dolió mucho. Y créanme que yo tambaleé en los caminos de Dios. Porque dije, jamás en la vida yo esperaba de esa persona lo que yo estoy viendo y lo que yo estoy experimentando. Para tapar las cosas ante las familias, para tapar las cosas ante la iglesia, porque era de la iglesia, se fue la mujer para otra ciudad y allá abortó. Así que cuando yo lo supe fue mayor el dolor. Amados hermanos, hermanas que están casadas, la tentación no solamente es para los hombres. Yo siempre he dicho que los hombres están más expuestos porque tienen que tener más contacto afuera, con mujeres que son inconversas, con mujeres o cristianas muchas veces entre comillas, porque sabe, hay mujeres que se acercan solamente para hacer caer a un hombre o a una mujer, porque ahorita no hay diferencia. Tanto el hombre como la mujer fácilmente puede caer. Hermanas y hermanos que están casados. Mi papá tenía un dicho que decía, el que tiene rabo de paja no lo arrime a la candela porque se quema. Y eso es verdad. ¿Quién de nosotros podemos levantar la mano y decir, no, es que yo no he sido tentado? Pero qué bonito es cuando usted puede resistir a la tentación. ¿Sabe por qué? Va a salvar su alma, pero también va a salvar la de otras personas. Cometió asesinato para tapar su pecado. Pero la Biblia dice que fue castigado duramente. Si David hubiera pensado en las consecuencias que iba a recibir, nunca jamás en su vida lo hubiera hecho. La consecuencia afectó su familia y el Señor le dijo que toda la vida iba a haber guerra en su casa. Y miren la Biblia a los hijos de David, ¿qué pasó con ellos? El mayor, al que le pertenecía el reino, violó a la hermana. Miren las consecuencias. Pero como David no tenía cara para llamarle la atención, dejó pasar las cosas. Y Absalón, su hijo, que le dolió tanto que su hermana había sido violada, entonces hace la comitiva
y manda matar a Amnón, a su hermano que había violado a su hermana. Encontramos por allá más adelante otro que quería también subyugar o usurpar mejor el trono de David, ¿verdad? Antes de él morir. Pero ¿qué hizo Absalón también? Los hijos de David llegaron a ser sus enemigos. ¿Y todo por qué? Consecuencia. Quizá nosotros podíamos decir, uy, pero tanta consecuencia a David, si era un hombre que se humilló, porque después de eso tenemos el Salmo 32 y tenemos el Salmo 51. Se humilló realmente delante de Dios, rasgó su corazón. Y claro, Dios lo perdonó, porque mire que ahí mismo en el pasaje dice, pero ¿sabe una cosa, David? Dios ha remitido tu pecado, porque Dios conocía el corazón que él se iba a arrepentir realmente. Y remitir el pecado es que él lo iba a perdonar, pero por supuesto, él tenía que buscar a Dios de todo su corazón, arrepentirse delante de Dios. A todos nos ha llegado un caminante, y ese caminante se llama, no es el diablo. Hoy no estoy hablando del diablo. Hoy estoy hablando de la carne. Tóquese la carnita suya. Tóquela. Tóquela. Y bastante traicionera. Usted hoy puede sentirse firme, pero mañana le manda. Y yo siempre he dicho, aunque no siempre es así, pero el enemigo le manda. O sea, él se aprovecha. Este está como con ganas de carne. Espere, le mando la más bonita. O le mando el más elegante o el que habla más bonito. Y ahí está la puerta de la caída. A todos nos ha llegado un caminante que se llama la carne, las pasiones de la carne. Abandonar responsabilidades es peligroso. Yo siempre lo he dicho. Gracias a la misericordia de Dios, no he sido la más santa. Y tal vez muchas cosas han merecido disciplina en mi vida. Nunca he estado en disciplina. No soy la más santa, como lo he dicho. Pero ¿sabe una cosa? Siempre he dicho, cuando uno está bajo o con responsabilidades y uno queda en un periodo de disciplina, el diablo se aprovecha para decirle, pues si usted lo hizo haciendo eso, ¿por qué no lo hacía ahora? Y por eso mucha gente, en lugar de cumplir una disciplina, lo contrario, sigue haciéndolo y allá se queda. ¿Cuántos hombres han perdido su hogar? ¿Cuántas mujeres han perdido su esposo? Porque como dije, no es solamente los hombres, las mujeres también. Pasearse por el terrado de la mente viendo lo que no debía ver y deseando lo que no debía desear. Yo no sé, esto va a salir al aire y me encanta. Yo no sé si en esta mañana hay personas que se están paseando en la terraza de su mente y están mirando. Si son solteros, están mirando a la mujer que no es la suya, porque Dios le tiene la suya. Y si usted le hace daño a la mujer que no es suya, más adelante usted las va a pagar, porque usted es cristiano. Y la Biblia dice, al que más se le da, más se le demandará. Por eso el costo de la vida de David fue muy duro. Nadie quisiera estar en los zapatos de David, una familia así. Nadie quisiera estar en sus zapatos. Pero todo por pasearse en la terraza y darle lugar a la tentación. Mirar lo que no debía de mirar y desear lo que no debía de desear. Él era casado. Él tenía esposa con quien poderse deleitar. Pero ha pasado también a muchas mujeres. Hoy en día, ¿cuántas mujeres tienen su esposo? Pero sencillamente les gusta, como dicen, en el mundo dicen, echarse la canita al aire.
Después vienen las consecuencias. ¿Cuántos están jugando con el pecado y no dan importancia a lo que está ocurriendo en sus pensamientos? Como dije, la tentación empieza con un pensamiento. Y ahí un hermano me enseñó, muy recién convertida, me dijo, mire, usted aquí en la mente, me colocó el ejemplo de un carro, que un carro tiene una cosa donde cola la gasolina. No recuerdo ni cómo se llama, yo no sé de eso. ¿Cómo? El filtro. Y él me decía, mire, aquí en su mente, grabes esto, aquí en su mente hay un filtro, ese es un filtro, que usted debe saber lo que no está bien delante de Dios. Rechácelo de inmediatamente. Salga corriendo si es necesario. ¿Qué hizo José? No salió corriendo. Le quitaron la camisa, pero la honra no. Y hay mucha gente que le han quitado la camisa y hasta más, pero la honra no se la han quitado. ¿Pero sabe por qué? Porque han rechazado la tentación en el momento preciso. Cuando sabemos que es pecado y lo hacemos, es pecado deliberadamente, ya lo dije. Se puede cubrir el pecado con mentiras, engañando a otros, pero el pecado quedará expuesto tarde o temprano, así como le pasó al rey David. Y la Biblia es muy clara en decir que nada quedará oculto. Tarde o que temprano. ¿Cuánta gente hay que aún muriendo? Y también he tenido esa oportunidad. Personas ya los últimos años, los últimos días. Yo necesito confesarle algo. En mi juventud hice esto y esto. Soy casada. Hice esto y esto y mi esposo nunca lo supo. Pero no tiene paz. No tiene paz. Bien dice la Biblia allá en el libro de Proverbios. El que confiesa sus pecados y se aparta, ¿qué le pasa? Alcanza misericordia. Pero el que no los confiesa, alcanzará misericordia. Es que eso es bíblico. Alcanzará misericordia. Quiero terminar diciendo, hermanas que están casadas, que tienen su esposo, estén cerca a sus esposos. Y esposos, perdónenme, pero yo tengo que decirlo. No tengan temor rendir cuentas. El que nada debe, nada teme. Rindan cuentas, eso es salud para uno. Eso es saludable para usted, para su hogar. De acá a mañana usted tiene hijos o hijas y ellos más adelante se casan porque la vida va rápido. Le dicen, mamá, me está pasando esto. Usted tiene la capacidad de aconsejar a su hija, a su hijo. Pero si no, ¿cómo? Estén más cerca de sus esposos. Y esposos, amen a sus esposas. La Biblia dice muy claramente varias veces, maridos, amad a vuestras mujeres. Y si la Biblia dice eso, es porque no sé por qué el amor en el corazón del varón como que tiende a acabarse. Yo digo que no es acabarse, porque el verdadero amor, y mucho más en el pueblo cristiano, no se acaba. Yo pienso que hay otros distractores que quitan o que apagan o que opacan esa llama del amor en el hogar. El otro día había, Dios mío, el otro día por aquí abajo había una casa donde tenía un letrero muy bonito. Hablaba acerca de que en el hogar debe existir una llama constante. Y eso es real. Eso es real. No importa que estén viejitos. No importa que tengan tantos años. Pero por favor, háganlo. Yo les invito para que cierren sus ojos. Si alguna persona se está paseando por la terraza y está viendo y está deseando lo que no debe ver,
por favor arrepiéntase. Sea hombre o sea mujer. Quien quiera que sea. Los solteros, consérvense. Hace poco teníamos un taller y uno de los expositores, a mí me pasó pues algo como curioso, y él decía, aconsejando a las parejas precisamente, y dentro de las personas en el taller habían jóvenes, y él decía, a mí no me da pena decir que me casé a los 30 años y yo era virgen. Me casé con una mujer que también era virgen. Hoy en día, en el mundo se ríen, se lo gozan, pero usted no sabe el valor tan grande que hay cuando es llegar a sus manos lo que Dios le tenía reservado, que es suyo, que nadie ha tocado. Jóvenes, consérvense, cuídense. La tentación para los jóvenes también es fuerte. Cuídese. Amado Señor, en esta mañana, en esta tarde, Dios, queremos darte gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por estar presente en este lugar. Gracias, Dios mío, por este libro precioso. Gracias porque a través de los errores de aquellas personas que bíblicamente, Dios mío, les tocó pagar un precio muy alto y quedaron escritas para nuestro ejemplo, Dios. Quedaron escritas, Dios mío, para que nosotros nos cuidemos, Señor, porque estamos hechos del mismo material que ellos estaban hechos, Dios. Porque nosotros también tenemos las mismas tentaciones que ellos tuvieron, Dios mío. Que llegó el caminante como en la vida de David y que él no pudo rechazarlo. Señor, ayúdanos, porque también viene el caminante a nuestras vidas. Pero Señor, ayúdanos a estar en comunión contigo, en la paz de tu Espíritu, Señor. Que podamos también, amado Señor, rechazar como lo hizo José, tal vez como lo hizo Daniel y tantos hombres y mujeres que lo hicieron, Padre amado, porque te amaban, Señor. De todos sus corazones, Señor, te amaban y respetaban, Señor, tus mandamientos, Padre amado. Señor, te doy muchas gracias, Señor amado, y guarda a cada uno de los hermanos que están presentes y todos los que van a escuchar, Señor amado, esta palabra también, Señor. Dios mío, que tu Espíritu Santo sea pasando, Dios, por cada familia, por cada hogar, Señor, que va a escuchar esta palabra, Dios mío, y pueda hacer efecto en su corazón, Señor. Amado Padre, te damos muchas gracias. En el